saludo para todos. Hoy vamos a ver el caso de esta pantalla RCA de 40 pulgadas que no funciona del todo. El modelo es una RC40A22K-SM. Acá tenemos la tarjeta, dice que es una P75-2842V9.0. No funciona del todo. Ya tenemos la tarjeta despegada, vamos a pasarla a revisión. Aquí la tenemos ya lista en la mesa, ya la sacamos, colocamos cable, colocamos teclado, vamos a proceder a encender el switch. Y vemos que no hay LED indicador, entonces vamos a empezar a revisar voltajes para ver si están presentes. Aquí vamos a proceder a revisar el principal, que es el de 12 voltios. Colocamos la punta en el rectificador y como vemos no hay voltaje presente. Al no estar presentes los 12 voltios tampoco van a estar presentes los demás voltajes. Ahora lo que vamos a hacer es que en este conector vamos a colocar 12 voltios para comprobar que el resto de la tarjeta esté funcionando, para así comprobar que la parte primaria es la del problema o la parte de control de fuente. Encendimos la fuente del laboratorio para inyectarle los 12 voltios a la tarjeta. Acá tenemos el conector y como pueden ver ahí está el indicador de standby, indicando que todas las fuentes están trabajando bien. Igualmente las vamos a medir, vamos a dar power y como ven el LED indicador pasó a verde, indicando que la tarjeta está funcionando. Volvemos a medir los 12 voltios y ahí están presentes los 12 voltios. Esta otra que es de 5 voltios y ahí están presentes los 5 voltios y lo mismo todas las demás están funcionando. Todo esto lo que nos indica es que el problema está en esta sección o en la sección de control de fuente. Entonces vamos a primero revisar lo que es control de fuente y luego, si aquí todo está bien, vamos a pasar a la parte de la fuente de entrada. Siguiendo con la revisión de la tarjeta RCA, estamos viendo la parte de control de fuente y hay varios componentes dañados. Ahí se pueden ver. El principal sería el TL431, está completamente dañado. Vamos a reemplazarlo y medir las resistencias que están ahí también, que se ven dañadas. Midiendo el acople óptico en la parte primaria de la fuente de entrada, vemos que tiene una medida muy baja, indicando que ese acople está dañado o también el integrado oscilador de la fuente está dañado. El otro lado vamos a medirlo también y vemos que ese lado sí tiene una medida normal. Vamos a hacer el cambio de los componentes. Ahí ya quitamos el TL431 y también nos encontramos que esta resistencia que dice que es 102, que es de 1K, está abierta y por lo que se ve esta también está abierta. Entonces vamos a colocar nuevamente el TL431 y quitar las resistencias y cambiarlas. Acá ya cambiamos los componentes dañados, pero también tenemos dañado el integrado oscilador de la parte primaria de la fuente. Vamos a cambiarlo. Aquí tenemos el integrado dañado, ya lo limpiamos donde va a ir montado el otro.
Acá tenemos el integrado nuevo. En ese caso vamos a montar un OB2273. Ya lo colocamos y lo soldamos y vamos a probar si ya la fuente está encendiendo. Ya una vez que se cambió el integrado oscilador y se volvió a configurar el sistema de control, se vio que el voltaje de 12 voltios aquí en la salida del rectificador presentaba una inestabilidad. Entonces lo que se hizo fue colocar una resistencia de 47K, que es esa que ven aquí, que va de la patilla 3 del integrado a tierra, y con eso ya se logró estabilizar el voltaje de 12 voltios. En este caso, en la parte de control, se cambió el TL431 y se eliminaron los componentes y se reconfiguró para estabilizar los 12 voltios junto con la resistencia que se colocó en el integrado oscilador. Vamos a conectar la tarjeta y acá pueden notar que ya el LED indicador ya está encendiendo y está fija la luz. Medimos en ese punto en la salida del rectificador y ahí pueden ver que están los 12 voltios. Medimos la fuente de los 5 voltios y ahí están ya presentes los 5 voltios. En este otro punto medimos los 3.3 voltios y ahí está presente el voltaje. Vamos a conectar la tarjeta al TV160 para comprobar que la tarjeta esté trabajando lo que es video. Ya tenemos encendido el TV160, vamos a darle power. Y ahí nos dice que es una resolución de 1366 por 768. Acá nos empieza a salir ya el logo. Y ahí está la tarjeta funcionando. Ahí nos dice que no hay señal. Esta tarjeta, por lo que se ve, fue dañada por una descarga eléctrica. Dañó la parte primaria de la fuente y la parte de control de fuente. Se cambiaron componentes y se logró rescatar la tarjeta sin necesidad de cambiarla. Ya lo que quedaría es montarla en la pantalla en sí para ya ponerla a trabajar. Este es un video más para el canal de Laboratorio de Electrónica RIC. Los invito a suscribirse, compartir, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video.